CO2 con el resto suman casi 0. Por dicho 0,1. Entonces, lo que te está diciendo la diapositiva es que aquí, en el aire ambiental, la cantidad de oxígeno es alto en comparación al CO2, que es bajo. ¿Listo? Entonces, ese oxígeno desde afuera va a ingresar por todos esos conductos. Va a ingresar, y va a llegar hasta ahí donde están los alveolos, ¿cierto? Van a ingresar hasta aquí donde están los alveolos. Eso se hace gracias a la inspiración. Cuando tú haces eso, está ingresando oxígeno. Ese oxígeno, cuando llega al alveolo, ¿cierto?, va a entrar en contacto con un capilar. Acá está que dice capilar pulmonar, capilar. Y va a pasar desde aquí hacia acá, ¿cierto? Y esta sangre que ahora está oxigenada va a ir por las venas pulmonares. Es una sangre que ahora tiene mucho oxígeno alto y poco CO2. ¿Hacia dónde va? A la aurícula izquierda. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo. Y de ahí sale por la arteria aorta. Y la arteria aorta, ¿qué transporta? Sangre con alto oxígeno y con bajo CO2. Se la lleva a los tejidos. Esta sangre con mucho oxígeno es entregada a los tejidos, porque lo que necesitan oxígeno son los tejidos. Y los tejidos, producto de su metabolismo, liberan CO2. Tener poco oxígeno, pero mucho CO2. Y van a regresar por las venas. ¿Qué venas? Cava superior y cava inferior. Y llegar a la aurícula derecha. De la derecha pasan al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va por la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar está llevando sangre con poco oxígeno, pero con mucho CO2. Y se va a realizar acá el intercambio. El CO2, que hay mucho acá, se va, ¿cierto? Se va y nosotros lo botamos durante la expiración. ¿Listo? Y luego ya sabemos que recogemos el oxígeno y ya así de nuevo. ¿Ya? Entonces, eso es elemental, fundamental. ¿Ya? Porque ahí estás viendo cómo se relaciona el ambiente con tu sistema respiratorio y tu sistema respiratorio cómo se relaciona con el circulatorio. Entonces ya integras todo integras. Y eso es lo mínimo que puedes saber, lo mínimo. ¿Sí o no? Y es lo mismo que hemos hecho en la pizarra. Respiratorio, porque estamos en fisiología. Distribuye el aire. Cuando el aire ingresa, lo va distribuyendo por la faringe, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos, por los bronquiolos terminales, respiratorios, conductos alveolares, hasta que el oxígeno llega al alveolo. ¿Listo? En el alveolo ocurre el intercambio de gases. A nivel del alveolo ocurre el intercambio de gases. Pero también ya saben que puede ocurrir en todo el saco alveolar. Y también ya saben que puede ocurrir en todo el conducto alveolar. Esas tres zonas, conductos, sacos y alveolos, son las zonas de intercambio gaseoso. Se dice la zona respiratoria, porque hay intercambio de gases. ¿Qué más? Cuando nosotros respiramos, regulamos también el pH. ¿Te acordarás cuánto es el pH, cierto? ¿Cuánto es el pH? ¿Cuánto es Allega? Tú que me estás mirando, ¿cuánto es el pH de tu sangre? ¿Cuánto es el pH de tu sangre? ¿Cuánto? No te escucho, fuerte por favor. 7.4 como promedio, pero es de 7.35 a 7.45. ¿Qué más hace nuestro sistema respiratorio? Filtra. El aire ambiental está contaminado. Entonces el sistema respiratorio se encarga de filtrar esas sustancias, esas partículas extrañas. Se encarga de calentar el aire. El aire no puede ingresar frío, tiene que ingresar
caliente y además tiene que ingresar húmedo. ¿Por qué crees que cuando le colocas oxígeno a un paciente hay ahí, ¿no?, un humidificador? Porque ese aire que está en el tanque tiene que pasar húmedo. Húmedo. ¿Ya? Húmedo. Regula el pH, regula la temperatura también. Regula la temperatura en función a la regulación del agua. También a nivel de los pulmones se producen hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Hace 2 clases hemos estado hablando de las hormonas y hemos mencionado. ¿Qué produce el pulmón? No me acuerdo, estoy ahorita buscando. Esto es que todavía no acabo de estudiar de la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce elevación de la presión arterial. Si tu paciente es hipertenso, tienes que bloquear a la ECA, por eso se llama inhibidor de la ECA, como el captopril, lisinopril y todos los priles, ya bloqueas y evitas que se convierta la A1 en A2. Como ya no hay A2, ya no se va a elevar la presión, bien debe con el captopril. Así es. Y también, como acá está la laringe, aquí está la laringe, nos sirve para producir sonidos, para el lenguaje oral. Listo, muy bien. Entonces, aquí está todo tu sistema respiratorio, aquí está todo tu sistema respiratorio. ¿Ya? El aire viene, pasa, y llega hasta acá. Llega aquí. Aquí ya te he dicho que sí hay intercambio de gases. Por eso a esta zona, a toda esta zona, como ves acá, se le llama zona respiratoria. Estos 3 lugares son la zona respiratoria porque ahí solamente hay intercambio de gases. En el resto no hay intercambio, solamente hay paso del aire, del oxígeno, donde se va calentando, filtrando, humedeciendo. ¿Ya? Entonces, eso que hemos dibujado allá, el conducto exacto, esa es la única zona donde hay intercambio de gases. A eso se le llama la zona respiratoria. Entonces, cuando yo te pregunto, señale la zona respiratoria, 2 puntos colocas, 1, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. No te olvides que alveolo se escribe con V, ¿ya? Y que también alveolo lleva tilde. Si no tiene tilde, no vale. Entonces, así es. Entonces, acá tenemos todas las vías respiratorias. Hasta aquí, mira, hasta acá solamente el aire pasa. Pero aquí en este cuadradito donde está el conducto, los sacos y los alveolos, aquí ya ¿qué hay? ¿Qué hay? Intercambio. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama zona respiratoria. En cambio la otra zona de ahí arriba se llama solamente zona de conducción, donde solamente se filtra, se humedece, se calienta el aire. ¿Estamos? Listo, avanzamos rápido. Ahí tenemos a tu nariz, ¿cierto? Es una nariz natural, no hay rinoplastía aquí de por medio, por si acaso. Es una nariz natural. ¿Dónde están tus fosas nasales? Aquí están tus fosas nasales. Aquí. Esta partecita viene a ser las fosas nasales, ¿cierto? Con su orificio y una dilatación. Acá hay una dilatación, ¿no es cierto? Y ahí entra mi dedo, ¿no? Para sacar el moco y comerlo. ¿Cierto? ¿Eso hacemos de niños o no? Sí, a veces no te acuerdas. Entonces, esta zona viene a ser las fosas nasales. Por aquí ingresa el aire. Profesor, pero yo tengo obstrucción nasal. ¿Por dónde ingresará mi aire? ¿Por el oído? ¿Por dónde? Por la boca. Por la boca. Y si tú, entre comillas, respiras por la boca,
obviamente que se va a irritar la boca y tú vas a ir siendo la boca seca, irritada, porque la boca no es la vía natural del ingreso del aire. Entonces, tú tienes algún problema obstructivo nasal, tienes que, bueno, evaluarte, solucionar el problema de la obstrucción, porque si no vas a estar más propenso de sufrir algún problema a nivel de la cavidad oral, por lo mismo que no respiras por la vía natural, ¿cierto? Entonces, la vía natural de ingreso es por ahí, no te olvides, la vía natural es por la nariz, por ahí debe ingresar. Bueno, acá tenemos estas estructuras que se llaman cornetes, ¿ya? Anteriormente le decían conchas, ¿ya? Su nombre son cornetes, tenemos un cornete, dos cornetes, tres cornetes, superior, medio, inferior. Estos sirven mucho para calentar el aire, ¿ya? El aire entonces, y acá te habrás dado cuenta que tenemos unos pelos, ¿cierto? Esos pelos tienen unos nombres, se llaman vibrisas. Esas vibrisas, pelos, sirven para precisamente filtrar el aire contaminado. Entonces tú agarras y ahí vas a ver que está un acúmulo de tierra con moho, ¿cierto? Acá entonces se va filtrando el aire, se va calentando el aire, se va humedeciendo el aire y el aire se va hacia atrás. Y como ves, atrás está la nasofaringe. De la nasofaringe va a pasar por esta zona que viene a ser la orofaringe, y de la orofaringe va a tocar un poquito de la laringofaringe, pero luego se va a ir por acá, por la faringe, perdón, por la laringe, y de ahí se va a continuar con la tráquea. Esa es la ruta del aire, ¿cierto? Nariz, faringe, laringe, tráquea, ¿qué más sigue? Bronquiolos, hasta bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Ya, listo. Entonces, ahí está tu nariz. Esa es la laringe. La laringe ya la hemos visto en otra clase también. La laringe básicamente son cartílagos y son músculos. Y dentro de la laringe debemos saber que tenemos 9 cartílagos. 9 cartílagos. ¿Ya? Los cartílagos más grandes son este de acá. ¿Cómo se llama este cartílago? El cartílago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cartílago? ¿Cómo se llama este cartílago? Tiroides. El cartílago es tiroides. Bueno, ya podría decir ya cartílago tiroides, pero es el cartílago tiroides, ¿cierto? Es el cartílago más grande de lo que viene a ser la laringe. Pero más abajito tenemos otro cartílago que se llama cartílago cricoides. Aquí está, cricoides, que está aquí a este nivel. Allí es como un anillo incompleto. Y el otro cartílago bastante importante que se llama la epiglotis, que ya saben ustedes cuál es la función del epiglotis, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es la función del epiglotis? Pues bueno, es básicamente la de trabajo. ¿Cuál es la función del epiglotis? ¿Cómo se llama? ¿Epiglotis? Evitar que los alimentos ingresen a la vía respiratoria. ¿Y cómo evita? Cerrándose, cerrándose. Y ahorita vamos. Para engordar. Ya, ojo. Entonces, acuérdate, todo esto ya lo hemos visto. La laringe tiene 9 cartílagos. Un cartílago tiroides, un cartílago cricoides, un cartílago llamado epiglotis. De esto, la epiglotis tiene una función muy importante que consiste pues en cerrarse, para evitar que los alimentos se metan a la tráquea. Que no entren al pulmón, porque si entran los alimentos al pulmón, ¿qué nos pueden dar? Ocasionar.
todo cuando hablas mientras comes, podría dejar de cerrarse. Entonces, se mete en el momento. Sí, puede ser. Por eso es que eviten estar hablando, conversando mientras comen, porque se podrían atragantar. ¿Ya? Y si te atragantas, recuerda que tu compañera que está al lado, que es estudiante de enfermería, no sabe RCP, no sabe RCP, y vas a morir. ¿Ya? Tampoco sabe maniobra de tren, vas a morir. Así que despídete. No sabe. Si no sabe toda esta cosa, menos vas a saber escuchar RCP. Sí sé. ¿No sabes qué? Sí se puede hacer RCP. No, pero era como un taller. Claro. Puede ser negocio con ustedes. Era el conteo. ¿Cómo era? 30 veces 3 veces. 30 digo. Ya, listo. Pero le pasé 30 veces. 3 veces. Muy bien. Y la manubrio de Bien, Cuando se entonces atoran. hay aridenoides, los cuneiformes y los corniculados. Ya, así se llaman, sí. Corniculados, ¿se acuerdan? Corniculados, cuneiformes, ya, aridenoides. Tienes Estos son 2, 2, 2, 6 más 1, 7 más 1, 8 y más 1, 9. Ahí están los 9 cartílagos. Esto ya lo han hecho también en anatomía. No me digan que no lo han hecho. Pedro quiere esperar, ¿cierto? No. No. Los demás por su cumpleaños. No. Ahora te quejas, ¿no? Le manda un arroz. Y porque no le dijiste, profesor, usted habla ahí. Pasamos el alimento, cierra la epiglotis, cierra la entrada de la laringe para impedir que los alimentos entren a la vía respiratoria y de que entre a la tráquea, entre a los bronquios, entren a los pulmones, porque si entra nos puede causar una neumonía. Neumonía aspirativa se llama eso. ¿Ya? Una neumonía aspirativa es cuando te atragantas con los alimentos. ¿Estamos? ¿Y eso te puede matar? Te puede matar. ¿Te puede dejar secuelas? Si vives, te puede dejar secuelas. ¿Listo? Dentro de la laringe están nuestras cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas, las superiores y las inferiores. ¿Ya? Aquí están. ¿Ya? Acá, estas de acá son las falsas, mira, estas son las cuerdas falsas y estas son las verdaderas. Superiores e inferiores, falsas o verdaderas. Cuando vibran, nosotros emitimos sonidos. ¿Listo? Delimitan un espacio triangular llamado glotis. Entonces, ¿qué es la glotis? Es un espacio, ¿ya? Un espacio. La glotis es un espacio. Es como este espacio. Este es un espacio. Pero nosotros a veces hablamos mal y decimos lo siguiente: el paciente tiene edema de glotis. Y es imposible que exista un edema de glotis, porque es un espacio. En este espacio a lo sumo hay aire y no se va a inflamar el aire. Pero sí tenemos paredes, ¿cierto? Son las paredes de la laringe. Entonces el paciente no tiene edema de glotis, lo que tiene es un edema laríngeo, edema de las paredes de la laringe. ¿Estamos? Un edema de las paredes. ¿Estamos? Edema laríngeo. No se dice edema de glotis, no existe. paredes. ¿Qué es un edema? Ya saben ustedes que es un edema, Es ¿cierto? la acumulación de sangre. ¿Es la qué? La ¿La acumulación de qué? de la sangre. De líquido en el espacio intersticial. Listo. La tráquea es toda esta, la tráquea. Comienza donde acaba la laringe y termina acá en esta zona. A esta zona le llamamos, que parece como un piquín, una truza, esta le llamamos carina. Carina, a esto le llamamos carina. Esto es la carina. Aquí acaba. En la carina. Esa es la carina. ¿Ya? La tráquea, como ves, es un tubo y ese tubo tiene muchos cartílagos en forma de letra C. Cartílagos en letra C que se cierran con músculo liso.
Estamos por delante de la tráquea está el esófago, ¿ya? Y a nivel de la carina se divide en bronquios. Aquí, a nivel de la carina se divide en bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Este es el bronquio, mira. Este es el bronquio principal, obviamente. Principal derecho, principal izquierdo. Y como ves, tiene, si tú te fijas bien, tiene cierta característica. Mira mi dedo gordo. Mi dedo gordo se parece al bronquio principal derecho. ¿Sí o no? Es corto y gordo. Es corto y gordo. Y mi dedo índice, ¿cómo es? Largo y delgado. Largo y delgado. Entonces, si algún día quieras recordar cómo es el bronquio derecho principal y el bronquio izquierdo, agarras así y te lo pones de esta manera acá, te lo pones así y te vas a dar cuenta que es parecido o no es parecido a este, ¿sí o no? Así. Y entonces te acuerdas que el bronquio derecho es corto y gordo, mejor dicho, tiene más diámetro, ¿cierto? En cambio, el bronquio principal izquierdo es largo y delgado, largo y delgado. ¿No? ¿Sí o no? Largo y delgado. ¿Y así te acuerdas? ¿Hay qué? Y después, ya, cada uno de estos se va a subdividir y finalmente nos va a dar 10 ramas más, que son para cada uno de los 10 segmentos. Y esto se va a subdividir en 8 para cada uno de los 8 segmentos. ¿Cierto? Eso ya lo hemos explicado. Muy bien. Si tú te das cuenta y sigues el eje, ¿cuál es el que está más alineado al eje? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Entonces recuerda lo siguiente: cuando uno se atraganta con un alimento, porque no se cierra la epiglotis, ¿cierto? Cuando uno se aspira, la posibilidad de que ese alimento, esa sustancia, llegue al pulmón es a través del bronquio derecho. Y eso explica por qué la mayoría de neumonías aspirativas son en el lado derecho. La mayoría de neumonías aspirativas son en el lado derecho. ¿Por qué? Por la alineación del bronquio, que es prácticamente como si fuera una condición. Entonces el alimento, las sustancias se van más al lado derecho. Por eso es que, ojo, acuérdate, no vaya a ser que te pregunte en cuál de los pulmones es más probable que un paciente tenga neumonía cuando tiene broncoaspiración. Respuesta: simplemente derecho. La respuesta es nada más derecho. Entonces las neumonías, más comúnmente, las neumonías aspirativas me refiero, más comúnmente son en qué lado? ¿Y por qué? Por la alineación del bronquio derecho. Así es. Entonces, como te das cuenta, la anatomía y la fisiología nos ayudan para saber algunas cosas. ¿Sí o no? Así es, ya. Muy bien. Se dividen los bronquios se dividen y se dividen. ¿Ya? Muy bien. Los más finos, los más delgaditos, son los bronquiolos, y los bronquiolos se dividen en terminales, y los terminales en respiratorios, y los respiratorios en conductos, en sacos, y finalmente en alveolos. ¿De acuerdo? Todo es una secuencia. Listo. Y nuestros pulmones se supone que ya los conocieron en anatomía. Los pulmones tienen unas caras internas.
caras internas. Y por esas caras internas ingresan las venas pulmonares. No, las venas pulmonares salen las venas pulmonares, ¿ya? Ingresan las arterias e ingresan los bronquios por las caras internas. A todo este conjunto de estructuras que ingresan o salen se le llaman ilio, y cuando ingresan se van dividiendo. ¿Listo? Hasta pues que los bronquios se dividen en bronquiolos y los bronquiolos se siguen dividiendo hasta los alveolos. Lo otro que le dije es que los alveolos están rodeados por capilares, no están rodeados por venas ni por arterias, por favor. No va a ser que se me ocurra preguntarle. No. Los alveolos están rodeados por, la respuesta es capilares. Capilares. No se olviden que van a tener que rellenar. Capilares. La respuesta es simplemente capilares. Si pones arterias, venas, si pones vasos sanguíneos, mueres, no vale. La respuesta es capilares. ¿Listo? Y los gases difunden entre los alveolos y los capilares. ¿Listo? Eso es lo que hemos dibujado también en la pizarra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esto que está allá. Esto. Aquí está. Ahí está el conducto, mira. El conducto, los sacos y los alveolos. ¿Se acuerdan o no? Ahí está. ¿Qué dice acá? Conducto. Acá está. Conducto, sacos y los alveolos. Así es. Acá es. Conductos, sacos y alveolos. ¿Ya? Así. Obviamente que lo que se dibuja en la pizarra es para que se pueda entender, pero en realidad son algo así, ¿no? Conductos, sacos, y cada saco tiene un montón de alveolos. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Cuántos alveolos tenemos? 300 millones. 300 millones. Ambos pulmones. 300 millones de alveolos, ¿no? 300 millones es un número clave. ¿Por qué? Porque si te pregunto cuántos espermatozoides hay en 3 mililitros de semen, ¿cuántos hay? También 300 millones, ¿te acuerdas? Te dije 100 millones por cada mililitro. Entonces, hay datos que son similares, ¿cierto? Entonces, si te pregunto cuántos alveolos hay en los pulmones, 300 millones. ¿Estamos? Así lo escribes. Así mejor lo escribes. Porque no vaya a ser que se te pase un cero más y pongas 300 mil millones. No vale. ¿Cuántos espermatozoides también hay en 3 mililitros de semen? También hay 300 millones. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora mira este gráfico. Este gráfico representa un pedacito de esto. Ojo, ese gráfico representa un pedacito de esto. ¿Ya? Mira, esto es una parte del alveolo. El alveolo está por allá. ¿Estamos? El alveolo está por allá. Y esta es la pared del alveolo, mira. Es una pared delgadita. El alveolo tiene una pared delgadita. Pero también el capilar tiene una pared delgadita. Entonces, mira, este es el alveolo y este es el capilar. No te olvides que el alveolo está rodeado de capilares. El alveolo tiene una pared delgadita y los capilares también tienen una pared delgadita. Eso permite que se dé el intercambio de gases. ¿Estamos? ¿Ya? El intercambio de gases. Ahora, voy a borrar esto para hacerles recordar lo siguiente. Para hacerles recordar lo siguiente. Entonces, escuchen, hemos dicho que tenemos esto,
y hemos dicho que todo esto está rodeado por capilares. Ahora vamos a tomar esta parte para verde. Esta es la pared del alveolo, en verde. Y esta es la pared del capilar. Esas son células. Las células, pues obviamente que están apoyadas en una membrana basal, una base. Además, los alvéolos aquí tienen una sustancia muy importante. Una sustancia que se llama la sustancia surfactante. Sustancia surfactante. Ya vamos a hablar sobre surfactante. Entonces, hay una capa de sustancia surfactante aquí, por acaso aquí. Es una capa de sustancia surfactante, ¿de acuerdo? Y esto vienen a ser pues las células, ¿ya?, que forman el alvéolo. Estos se llaman neumocitos. Se llaman neumocitos, ¿ya? Neumocitos. Estos particularmente se llaman neumocitos 1, ojo, 1. ¿Ya? Porque también hay neumocitos 2. Vamos a poner por acá un neumocito 2. Aquí, un neumocito 2. El neumocito 2 es el que produce la sustancia surfactante. El neumocito 2. Eso también es un dato importante. El neumocito 2 produce sustancia surfactante. El neumocito 1 forma la pared del alvéolo. ¿Ya? Y acá tenemos lo que vienen a ser las células del capilar. Estas células del capilar se llaman endotelios. Endotelios o células endoteliales. ¿Ya? Y entonces, como ya lo hemos explicado, el oxígeno desde aquí pasa hacia allá y el CO2 desde aquí pasa hacia allá. ¿Estamos? Ese es el intercambio. Pero como ves, a lo que quiero llegar es lo siguiente: que el oxígeno tiene que atravesar varias estructuras. El oxígeno tiene que atravesar la sustancia surfactante, la pared del alvéolo, el intersticio, las células endoteliales para llegar acá. ¿Cierto? Y acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo. Porque es el glóbulo rojo el que transporta el oxígeno, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entienda que el oxígeno, para pasar de un lado hacia otro, tiene que atravesar varias estructuras. Y el CO2, para pasar de un lado al otro, tiene que pasar varias estructuras. Eso que les he tratado de representar allá es esto de acá. Esto viene a ser la pared del alvéolo. Y en esta pared del alvéolo hay neumocitos 1 que son así largos. Acá hay un neumocito 1 largo, aplanado, pero también hay una célula gordita que se llama neumocito 2. El neumocito 2 es la que produce la sustancia surfactante. En cambio, el neumocito 1 forma la pared del alvéolo. Y aquí está el capilar. Mira, acá está el capilar. El capilar tiene sus células endoteliales o endotelios que forman la pared del capilar. Y adentro están los glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces,
el oxígeno tiene que pasar desde aquí por todas estas estructuras para llegar acá. Y el CO2 tiene que ir desde aquí, pasar todas las estructuras para ir acá. Empezamos. Tiene que pasar varias estructuras. ¿De acuerdo? Listo. Y lo que les dije también es que aquí hay una sustancia. ¿Esa sustancia cómo se llama? Surfactante. Que es producida por los neumocitos 2, que básicamente son lípidos o fosfolípidos, ¿ya? ¿Y para qué sirve la sustancia surfactante? Escuchen, ¿para qué sirve la sustancia surfactante? La sustancia surfactante sirve ¿para qué? Para evitar que los alvéolos colapsen. No sé si tú alguna vez, seguramente sí, muchas veces, le has botado el aire a un globo. ¿Y cómo han quedado las paredes del globo? Pegadas junto a otro, ¿cierto? Las paredes pegadas. Entonces, ¿qué hace la sustancia surfactante? Que evita que se colapsen las paredes. Y si evita que se colapsen las paredes, entonces el alvéolo siempre se va a mantener distendido como un saco con aire. ¿Entiendes? Profesor, a mí no me interesa eso. Además, usted acaba la próxima semana y me olvido de usted porque ya usted es demasiado cargoso, ¿cierto? Claro, ahora no te puede interesar, pero cuando tú estés rotando por neonatología y ya te he dicho que tú recibes al recién nacido, y ese recién nacido puede ser a término, o sea, con sus 40 semanas, pero también puede ser pretérmino, prematuro. Entonces, escucha, los recién nacidos prematuros no producen cantidades suficientes ¿de qué? De sustancias surfactantes. Por lo tanto, ¿qué pasará con sus alvéolos? Se van a colapsar. Y si se colapsan los alvéolos, podrán respirar como nosotros. Y entonces mueren. ¿El surfactante sirve para qué dice? Para evitar que los alvéolos colapsen. Ya, entonces, así es. Entonces, escuchen, cuando te digan enfermera a sala de parto, enfermera a sala de operaciones, tú tienes que preguntar, ¿es una gestación a término? ¿Es una gestación pretérmino? Para que vayas preparada. No es igual ir a recibir a un recién nacido pues, que está naciendo ya maduro, con todo, ¿no? Que recibir a un prematuro. Porque al prematuro tal vez tengan que intubar, no necesiten incubadora, o necesitan referirlo a otro lado, porque van a ser con qué? Con dificultad respiratoria, síndrome del estrés respiratorio, y eso lo puede matar. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene surfactante y sus alvéolos se colapsan. Están colapsados, no hay intercambio, o el intercambio es mínimo. Entonces, como ves, su pH se va a alterar, ¿cierto? Su pH se va a alterar y puede morir. Entonces tiene que estar preparado. Estos son los prematuros, son los que tienen más posibilidades de morir. ¿Y sabes a quién le van a echar la culpa porque se murió? A la enfermera, al médico, al obstetricista. Pero era un bebé prematuro. ¿Y sabes por qué muchas veces ocurre la prematuridad? Por infecciones de la madre. Y la sustancia surfactante. Entonces yo te podría decir, tenemos un recién nacido prematuro con dificultad
dificultad respiratoria. ¿Cuál sería la causa? La falta de sustancias surfactantes. Listo. Este gráfico es muy parecido al que vimos anteriormente. Sistema respiratorio, circulación. Nosotros ya sabemos que captamos el aire de la atmosférica, de la atmósfera, del medio ambiente, cogemos el oxígeno, lo intercambiamos, se distribuye ese oxígeno a las células y le cogemos el CO2, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, tenemos varias pautas o varios pasos, ¿no? Lo primero es la ventilación. Ventilación es esto, mira. Eso es ventilación. Cuando yo tomo el aire y boto el aire, eso se llama ventilación, nada más. Esa es ventilación. ¿Ya? Intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos. Pero cuando ya se intercambian el oxígeno por el CO2 aquí, eso se llama respiración. Ojo, esto de acá se llama ventilación y esto se llama respiración. Y hay varios tipos de respiración. Como vemos, acá es una respiración que se da a nivel de los pulmones. A esto le llamamos hematosis o respiración pulmonar. Pero acá también hay otro tipo de respiración. Acá, este se llama respiración celular, mejor dicho tisular, porque se da entre la sangre y los tejidos. Pero también tenemos otro tipo de respiración que se da a nivel de las mitocondrias. En sí hay varios tipos de respiración. ¿Estamos? Respiración pulmonar o hematosis, o respiración externa. Y esta es respiración tisular, respiración interna. Y lo que ocurre en la célula, eso se llama respiración celular. Entonces hay que también distinguir eso. Listo. Entonces cuando nosotros ventilamos, escuchen, cuando nosotros ventilamos estamos haciendo ingresar y salir aire, nada más. O sea, inspiro, expiro. Eso se llama ventilación, ¿no? Cuando el aire ingresa y sale, nada más. Ya, ventilación. Ventilación, el aire entra a los pulmones, expiración, el aire sale de los pulmones. Obviamente que para que ocurra eso, necesitamos que el músculo llamado diafragma funcione adecuadamente, el músculo diafragma. Ya. Ahora, esto que está acá es texto, pero está representado aquí. Aquí. ¿Te has preguntado cuánto de aire inhalas? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto de aire inhalas? Normalmente. ¿O cuánto de aire exhalas normalmente? Aquí está la respuesta. Cuando tú tomas aire, esta se eleva la curva, ¿no? Un poquito se eleva. Cuando tú botas, baja. Inspiración, expiración. ¿Cuánto? Mira, si estás en 2300, tomas aire y llegas a 2500, ¿cuánto has inspirado? ¿Cuánto has inspirado? 500. Entonces nosotros inspiramos 500 mililitros de aire. ¿Y cuánto expiramos? ¿Cuánto expiramos? Igual 500. ¿Ya? Nosotros inspiramos 500 y expiramos 500. ¿Cómo se llama eso? Se llama volumen de aire corriente. El volumen de aire corriente es la cantidad de aire que inspiramos o expiramos. ¿Cuánto es? 500 mililitros. Pero seguramente alguna vez tú también has tomado bastante aire, ¿no? Has tomado bastante aire. Cuando tomas bastante aire, obviamente que va a ingresar más aire, ¿cierto? Entonces, si yo tomo, normalmente quiero seguir tomando, se va a ampliar más mi campo torácico, va a ingresar más aire. Entonces, imagínate
Imagínate que tú estás tomando aire 500 y quieres tomar más. Sigues tomando, ¿cierto? Eso se llama volumen de reserva inspiratoria. O sea, tú puedes tomar hasta 3 litros de aire. 3 litros de aire. Y también puedes botar. Ya, acá tú estás botando y botas todo. ¿Ya? Estás botando y botas todo. Eso se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Hasta cuánto puedes botar? Hasta 1100. La pregunta es, ¿ustedes pueden botar todo el aire que tienen en sus pulmones? ¿Sí o no? No. Siempre va a quedar aire. ¿Cuánto va a quedar? 1200 mililitros. Acuérdate. El volumen residual es lo que queda. El volumen de aire que queda en tus pulmones, a pesar de haber tratado de botar todo, es 1200 mililitros. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuánto es el volumen de aire corriente? Respuesta, 500 mililitros. Yo te puedo preguntar, ¿cuánto es el volumen de aire residual? Respuesta, 1200 mililitros. O en todo caso es el aire que queda siempre en tus pulmones, 1200 mililitros. Pues colocan 1200 mililitros. 1200 mililitros. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y después viene lo que corresponde a la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria en un adulto generalmente es normal entre 12 a 18, en un adulto. ¿Ya? En un adulto, solamente adultos. ¿Qué significa apnea? Respiración normal. ¿Qué significa disnea? Dificultad para respirar. ¿Qué significa polipnea? Respiración rápida. ¿Qué significa bradipnea? Respiración lenta. ¿Y qué significa apnea? Apnea es cuando ya no hay ausencia de respiración. Entonces acá le podemos, ¿qué es la disnea? Dificultad para respirar. ¿Qué es la bradipnea? La respiración lenta. Listo. Y entonces cuando nosotros tomamos aire, botamos aire, intervienen músculos para la inspiración y músculos para la expiración. Aquí nunca se olviden que para tomar aire es muy importante que se contraiga el músculo diafragma, y para botar aire es importante que se relaje el músculo diafragma. En la inspiración se contrae. ¿Ya? Y así tenemos músculos que participan. En la inspiración, diafragma, los intercostales, el externo, el glenomastoideo. En la inspiración, los músculos del abdomen, los intercostales internos. Todos esos músculos participan para que ingrese el aire o para que salga el aire. Pero ¿cuál es el principal músculo? El diafragma. Entonces pregunta, ¿cuál es el principal músculo para la respiración? Sea inspiración, expiración, es el músculo diafragma. Solamente colocas diafragma nada más. Listo. Y ese es el intercambio de gases, lo que habíamos dibujado por ahí. El intercambio de gases. Acá están los alvéolos rodeados de los capilares y ahí ocurre el intercambio de gases. ¿Cómo se realiza ese intercambio? Por difusión. El gas que está acá se va al otro lado y el gas que está allá viene. Eso se llama difusión. Estamos por difusión. Pero particularmente, ¿a qué se debe? Escuchen. Se debe a que existen diferencias de presiones. Cuando hay diferencias de presiones, por ejemplo, si acá tuviéramos 100 de presión y allá 50, una sustancia va desde donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Ya? Eso significa que la difusión se hace por diferencia de presiones. O sea, pasa de un lugar donde hay más presión a un lugar de menos presión. ¿Estamos? Y la presión parcial es proporcional a su concentración. ¿Cuánto era la concentración del oxígeno en el aire? ¿De acuerdo o no? Sí. 21%. ¿Y cuál es su presión parcial? 160. Y acá dice, la presión parcial
es proporcional a su concentración. Entonces, si me voy a la altura, ahí hay más porcentaje de oxígeno o menos. Menos porcentaje. Y entonces habrá más presión o menos presión de oxígeno. Si baja la concentración y la concentración es proporcional, directo, habrá menos. Y si hay menos oxígeno, ¿qué vas a hacer tú para compensar? Aumenta tu frecuencia respiratoria, aumenta tu frecuencia cardíaca hasta que te adaptes. Entonces, cuando tú ves a tu serum y vas haciendo tu TikTok, ¿no? Que te vas lejos, lejos, vas a sentir pues, que te estás agitando, ¿no? ¿Sí o no? Tu charón no te vas a encahuasi, ¿cierto? ¿No? Tienes que ir a encahuasi, ahí vas a encontrar muchos asentados y nada, te van a perder la vida. Entonces, mira, esto es el alveolo. Este es el alveolo. Ya les dije que en el alveolo hay estas células que se llaman neumocitos 1 y estas células que se llaman neumocitos 2. Y acá ves una capita celeste, esa es la sustancia surfactante. Y el capilar tiene sus células endoteliales y adentro pues su glóbulo rojo, ¿no? Entonces, el oxígeno tiene que pasar de aquí hacia acá y el CO2 de aquí hacia acá. Tiene que pasar todas estas estructuras. Todas esas estructuras tienen que pasar. ¿Cómo se llaman esas estructuras que tienen que atravesar el oxígeno y el CO2? Esto que está acá encerrado se llama la membrana respiratoria, o le llaman también la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿cómo se llaman las estructuras que tienen que atravesar el oxígeno o el CO2? Membrana respiratoria o membrana alveolo capilar. Esa es la membrana respiratoria o membrana alveolo capilar, que vienen a ser el lugar por donde se realiza el intercambio de gas, la membrana alveolo capilar o membrana respiratoria. Y acá les presento también a esta célula que está de amarillo, ¿cómo se llama? Macrófago alveolar. ¿Qué es el macrófago? ¿Qué hace el macrófago? Fagocita las sustancias externas, porque tú cuando tomas aire llevas partículas hasta el alveolo, llevas bacterias, virus, hasta acá, y entonces el macrófago lo que hace es fagocitar. Nos defiende. ¿Han visto? Listo. Esta es la membrana, miren, esta es la membrana respiratoria o membrana alveolo capilar que tiene que atravesar el oxígeno y el CO2. ¿Cuáles son sus componentes? Una capa de líquido que viene a ser la sustancia surfactante. Ahora de negro es la sustancia surfactante. ¿Ya? ¿Qué tiene que atravesar? El epitelio del alveolo. ¿Cuáles? Las células neumocitos 1. Después tiene que atravesar la membrana basal. Les decía que las células están en una membrana que están en negrito. De ahí tiene que atravesar el espacio intersticial, el espacio que hay entre estas estructuras. Y de ahí tiene que atravesar la membrana basal del capilar y atravesar el endotelio. Todas esas son las estructuras que tienen que pasar de un lado a otro, el oxígeno y el CO2. ¿Cómo se llama? La membrana respiratoria. Y ahora viene lo más fácil. Lo más fácil es esto. Lo más fácil es esto. ¿Se acuerdan que sacaron la presión del oxígeno en el aire ambiental? ¿Cuánto salió? 159. Y si te das cuenta, ahí dice 100 cuánto? 150. Ya 160. No hay problema. Para redondearlo, ¿cierto? 150. Entonces, mira, afuera en el aire, el oxígeno tiene una presión de 160 milímetros de mercurio. Y con esa presión ingresa. Pero conforme ingresa, esa presión disminuye un poco. Y mira con qué presión llega. ¿Con cuánto? Con 105 nada más. De 160, con la cual ingresó, la presión con la cual llegó hasta el alveolo es de 105. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la sangre, ¿te acuerdas que por acá viene sangre desoxigenada? Esta sangre desoxigenada, mira acá,
tiene una presión de oxígeno de 40. De 40, entonces, ¿te acuerdas que te dije, o acuérdate que el intercambio de gases es por difusión en función a que exista una diferencia de presiones? Entonces ya sabes que aquí en el alveolo 105, ¿y allá cuánto hay? Allá, ¿cuánto hay? 40. ¿Hay diferencia de presiones, sí o no? ¿Dónde es mayor? Aquí, porque acá hay 105, ahí hay 40. Entonces, ¿de dónde a dónde se va el oxígeno? De aquí, del alveolo, se va al... Se va al capilar, ¿cierto? Por diferencia de presión. Y así sucede el intercambio, por diferencia de presión. ¿Ya? Al revés, veamos el CO2. El CO2 está viniendo con 45. El CO2 viene con 45. Pero mira, ¿cuánto era afuera? 0,3. Ingresa y ¿con cuánto llega? Con 40. Pero acá ¿cuánto es? 45. Aquí 40. Bueno, allá 45 y aquí 40. ¿De dónde a dónde? Del capilar al alveolo, ¿cierto? Del capilar al alveolo. Porque allá es más. Si hay más, de allá se viene para acá. Por eso es que ya sabemos que el oxígeno pasa del alveolo al capilar. En cambio, el CO2 del capilar al oxígeno. ¿Por qué? Porque hay diferencias de presión. ¿Estamos? Diferencia de presión, sí. Es igual que tú encuentras, tienes dos enamorados. Uno es millonario y el otro es pobre. Entonces tú tienes que decidir, ¿cierto? Ya, claro, tú te vas con el millonario, porque tienes más platita, ¿cierto? Y te va a dar todo y ya no vas a trabajar. ¿Sí o no? Cuando se va y se lleva sus cosas. Listo, muy bien. Sí, Ya estamos. Bueno, creo que ya se comieron todo ya. Escuchen lo siguiente. Ya, entonces, el oxígeno mayormente se une a la hemoglobina. ¿Estamos? ¿Listo? Un poquito del oxígeno se va disuelto en el plasma. Un poquito, el 1.5% se va disuelto en el plasma. Pero la mayoría se va a unirse a su nombre, la hemoglobina. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Ahora, el CO2. El CO2, ¿a quién se une? El CO2 mayormente se une al bicarbonato. Ojo, bicarbonato. Elige al bicarbonato y se une al bicarbonato y se va con el bicarbonato en el 70%. En un 23% se une a la hemoglobina y en un 7% viaja al disuelto solo, no tiene ni aire. Acá entonces lo que tienes que recordar es cómo viaja el oxígeno en la sangre. Mayormente viaja ¿qué? Unido a la hemoglobina. Y el CO2, ¿cómo viaja? ¿Cómo viaja? Unido al bicarbonato. Al menos esas cosas más comunes tienes que recordar. El oxígeno viaja unido a la hemoglobina. Y cuando se une la hemoglobina, el oxígeno se llama oxihemoglobina. Se casan y ahora se llama oxihemoglobina. ¿Estamos? Oxihemoglobina. Muy bien. Ya vamos a acabar esto. Bueno. Nosotros regulamos nuestra respiración. ¿Mantenemos en equilibrio nuestra respiración o no? Claro. Sí. Claro que mantenemos una regulación, un equilibrio.
¿Gracias a quién? Acá lo que interesa, porque no tengo que recordar todo, interesa gracias a quién. Al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo están los centros que regulan nuestra respiración. Se llaman el centro anéutico, el centro quimiotáxico, pero bueno, al menos acuérdate que la respiración se regula a nivel del bulbo raquídeo, donde están los centros reguladores de nuestra respiración. ¿Estamos? Y obviamente también es importante saber que se regula por las concentraciones. Concentraciones tanto del CO2 como concentraciones del oxígeno. Sobre todo por las concentraciones de CO2. Entonces, como le decía, si nosotros vamos a un lugar donde hay poco oxígeno, entonces vamos para compensar, vamos a incrementar nuestra frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Entonces, se va regulando de acuerdo a las cantidades de CO2 o de oxígeno que haya en el medio ambiente. Ese es tu bulbo raquídeo. Este es tu bulbo raquídeo. ¿Ya? El bulbo raquídeo, por si acaso, forma parte del tronco encefálico. En este bulbo raquídeo, como ves, están los centros respiratorios, tanto el inspiratorio como el expiratorio. Y esto le pertenece al sistema nervioso central. Y no te olvides que el sistema nervioso central recibe de estímulos, procesa y manda una información para tratar de equilibrar. ¿Ya? Entonces, mira, acá están los centros respiratorios y reciben información, ¿ya? De por aquí, de por acá, y emiten una respuesta para tratar de compensar. ¿Cierto? Sistema nervioso, ya lo hemos visto hace tiempo. Entonces, vamos a tener receptores para la concentración de CO2 o receptores para la concentración del oxígeno y del CO2. ¿Dónde están los receptores? Están pues en el sistema nervioso, llevando información hacia el bulbo raquídeo, y también tenemos en determinadas arterias como la carótida y la aorta, que detectan pues los cambios y mandan la información también a nivel central. O sea, todo manda hacia el sistema nervioso, le manda al bulbo raquídeo periférico, le manda al bulbo raquídeo y se genera una respuesta. Eso es lo que quiere decirse con estos gráficos. Y por último ya viene algo bastante para entrar al receso. ¿Sabemos cuánto vale el pH? 735 a 745. Eso es sumamente importante que siempre lo recuerden. Sumamente importante que siempre lo recuerden. ¿Ya? El valor del pH. Entonces, el pH va desde 735 hasta 745. Eso es lo normal. Esto viene a ser lo normal. Si el pH, digamos, está en 7,3, ya no es normal. Si el pH está en 7,5, tampoco es normal. ¿Ya? Si el pH baja, hablamos de una acidosis. ¿Ya? Y si el pH se eleva, ¿de qué hablamos? De alcalosis. Pero ¿cuál es la cuestión? Que tenemos dos tipos de acidosis y dos tipos de alcalosis. Ojo, escucha. Cuando el problema está en alguna parte del sistema respiratorio, eso nos va a dar una acidosis respiratoria, o también nos puede dar una alcalosis.
alcalosis respiratoria. Cualquiera de las dos nos puede dar. Si nosotros tenemos un problema respiratorio, nos puede dar o bien acidosis o bien alcalosis. Y si tenemos un problema renal, nos va a dar también acidosis, también alcalosis, pero metabólica. Ahora, acá, para saber si es respiratoria, ¿qué debo tener en cuenta? Aquí está, acidosis respiratoria. De hecho, el pH está disminuido, pero va a estar disminuido porque incrementa el CO2. Cuando yo acumulo más CO2, voy a tener menos pH. Ahora, ¿pero qué tiene que ver el CO2? Entonces me pregunto, ¿el CO2 es ácido o es alcalino? ¿Es ácido o es alcalino? Es ácido porque se llama... El CO2 es ácido. O sea, si yo acumulo mucho CO2, mi pH se va a volver más ácido. O sea, va a bajar. ¿Estamos? ¿Y en qué casos ocurre esto? Cuando hay una obstrucción de las vías aéreas, cuando hay un atragantamiento, cuando hay incluso una neumonía. Cuando hay una neumonía, ojo, el paciente va a presentar incremento del CO2 y disminución del pH. Profesor, ¿por qué neumonía? Fácil, pues neumonía, ¿por qué me va a causar eso? Porque eso está en la diapositiva. Escúchame. Este es tu alveolo. ¿Ya? Vamos a dibujar un alveolo nada más. Un alveolo. Y vamos a dibujar ¿un qué? ¿Un qué? Un capilar. Muy bien. Cuando tú tienes neumonía, tienes que saber pues, que las neumonías son provocadas por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, por las broncoaspiraciones, todo aquello extraño que llega al pulmón te puede causar neumonía. Muy bien. Si algo extraño llega al pulmón, te generará inflamación, ¿o no? Inflamación, sí, todo te genera inflamación, supongo que ya saben qué es eso. Entonces, si te das cuenta, este alveolo se va a llenar de sustancias, ¿o no? De sustancias producto de la inflamación, ¿cierto? Incluso cuando tú le escuchas, vas a escuchar como una olla de grillos ahí, ¿cierto o no? ¿Qué tiene adentro? Tiene flor, flema, secreciones, aquí. Ya, pregunta. El oxígeno viene contento por aquí, dice ya voy, por ahí, no te preocupes. ¿Podrás seguir tu camino? No entra el oxígeno. Ahora acá viene tu CO2 muy contento, podrás salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Este CO2 se va a acumular dentro, se va a acumular en tu sangre, se va a acumular en tu sangre. ¿Qué tienes? Aumento de CO2. Mejor dicho, tienes aumento de la presión de CO2. Lo mismo. ¿Qué no? La neumonía te provoca eso. No es que no puedes expulsar el CO2, se queda acumulado dentro. Y si aumenta el CO2, baja el pH. Eso puede darse por obstrucción de las vías aéreas, por neumonía, por fractura de costillas, por traumatismo del cráneo. ¿Por qué traumatismo del cráneo? Porque se puede dañar tu bulbo raquídeo. Dañar tu bulbo raquídeo no controla. Sobredosis de fármacos, así que te gusta tomar opioides de benzodiazepinas. Listo. Por el contrario, cuando ocurre una pérdida masiva de sangre, tienes shock hipovolémico. O el dolor muy intenso, o eres ansiosa, como la mayoría de las enfermeras son. ¿Sí o no? O cuando vas al sepelio, ¿y qué hace la gente? Nunca ha llorado por ti, pero ese día van a llorar. Más hipócrita. ¿Sí o no?
Ay, qué lindo mi profesorcito. Así van a poner. No. Así hacen. Entonces, ¿cómo va a ver? ¿Sí o no? ¿Así? ¿Han visto o no? Sí. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Hiperventilar. ¿Sí o no? Entonces, de tanto hacer eso, van a bajar la concentración del CO2. Bajan la concentración de CO2 y todo ocurre acá, pero así es, señores. No expulsan. Y eso aumenta tu pH. ¿Estamos? Alcalosis respiratoria. Y la acidosis es muy parecido, ¿ya? En este caso, por estas razones, va a bajar tu presión de CO2 y va a bajar tu pH. Y por estas razones va a aumentar tu PCO2 y va a aumentar tu pH. Te estás con muchas náuseas, vómitos. ¿Ya? Cuando tú tienes muchas náuseas, vómitos, diarreas, por ejemplo, te estás perdiendo algo muy importante que debe ser agua y electrolitos, sodio, potasio, ¿ya? Bicarbonato. Bicarbonato es alcalino. Si tú botas el bicarbonato que es alcalino, te quedas con la parte ácida. Aumenta el CO2, ¿cierto? Y si tienes mucho CO2, aumenta tu pH. Aquí, náuseas, vómitos, diarreas. Se produce alcalosis metabólica, porque pierde bicarbonato, sodio, potasio, cloro. Acá no pierde bicarbonato, también lo retienes. Cuando tú tienes insuficiencia renal aguda, o sea, cuando tu riñón está dañado, tú lo eliminas, lo retienes. Y al retenerlo, ¿no? Tienes más sustancias alcalinas y menos sustancias ácidas. Y baja tu pH. Entonces, esto es lo que